¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Rodrigo Sigal, el director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, aquí en Morelia, Michoacán, México. Y les agradezco muchísimo que estén con nosotros para una actividad más del Festival Visiones Sonoras, el Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías, Visiones Sonoras, en su edición número 18 en este 2022. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen a todas las actividades. Les agradecemos muchísimo su presencia, que vean estos videos y que participen del festival con sus comentarios y en el resto de las actividades. Como siempre, para mí es muy importante agradecer a las instituciones que hacen posible que el CEMAS y que Visiones Sonoras puedan trabajar, la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán y la Secretaría de Cultura Federal de México a través del Centro Nacional de las Artes. Son parte fundamental de que el CEMAS y el festival puedan seguir adelante después de tantos años. Y por supuesto, las embajadas que nos ayudan, otras instituciones que participan, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia, de la UNAM, aquí en Morelia, Michoacán, Fundación Telefónica, a quien le debemos muchísimo y le agradecemos el apoyo por tantos años. Y bueno, como dije, a las instituciones y embajadas y representaciones en México que nos han apoyado y que le tienen confianza al trabajo que hacemos para todos ustedes. Por supuesto, no me salto el agradecimiento muy especial al personal del CEMAS, a Tonali, Romina, Francisco, Daniel, a todos los que durante todo este tiempo, incluso a Cintia, a Emilio, a Michelle, que nos han ayudado durante tantos meses a ir organizando el festival, como después de tantos años. Así que obviamente sin el trabajo de toda la gente del CEMAS sería imposible estar con ustedes aquí hoy. Y estoy feliz porque en esta conversación que tenemos preparada para ustedes es parte de la serie de charlas que hemos tenido con compositores latinoamericanos a lo largo de ya de varios años, en donde tratamos de conocer no solamente, digamos, lo que sería lo más superficial sobre sus obras, sino también un poco más de los procesos creativos que hay atrás, de las reflexiones, de las influencias, de lo que les importa como creadores a ellos. Y bueno, el día de hoy tengo a dos queridísimos amigos de mucho tiempo, el compositor colombiano, los dos compositores colombianos, Andrés Posada y Teodoro Posada. Ya les contarán la relación que tienen entre ellos, se conocen bien. Y dije compositor colombiano porque también Teo es colombiano, nada más que nos acompaña desde Alemania. Muchísimas gracias. Andrés, que está desde Medellín, si entiendo bien, cerca de Medellín, en Colombia. Así que bueno, agradecerles muchísimo que nos acompañen, agradecerles que compartan con nosotros esta charla del día de hoy, en donde conoceremos un par de obras y un poco el trabajo y colaboración de ustedes. Así que bueno, bienvenidos. Y pues les agradecería si de manera introductoria nos pueden contar un poquito, comenzando por Teo, si te parece. Siempre digo yo, ¿qué fue lo que salió mal para que estés con nosotros aquí hoy? ¿Nos puedes contar? Claro. Bueno, tuve la suerte de que mi papá me invitara a hacer una colaboración con él para un marco de una obra que se está planeando como colectiva transmedial entre música y literatura en la Universidad de Afit. Y a mi papá le encargaron una obra en ese contexto y me llamó a mí para ser parte del proyecto. Yo pues estudio producción musical acá en Alemania y ahora he estudiado desde hace tiempo composición con mi padre y por mi cuenta y pues desde pequeño. Entonces, ¿qué salió mal? Pues haber nacido músico y, y finalmente pues un montón de casualidades que llevaron a que mi papá me pidiera acompañarlo como en este proceso de creación de esta obra. Buenísimo. Andrés, también eh, querido amigo, y cuéntanos un poco cuál es el origen y un poco el contexto, digamos, de manera concreta tuyo como compositor después de tantísimos años como compositor y por supuesto como docente y todo. Bueno, primero, gracias Rodrigo por la invitación. Un orgullo estar aquí con mi hijo y pues nada, ha sido un trabajo espontáneo, nació de este encargo o invitación que me hizo Rodrigo Henao, quien dirige el Centro de Investigación con Jóvenes, el semillero de investigación lo llamamos en la Universidad de Apit, que se llama MUSUX. Rodrigo viene trabajando desde hace creo que 5 años
haciendo proyectos anuales o dos por año. Y este proyecto viene en desarrollo, diría que desde hace 6 meses. Yo escuché las primeras obras en una presentación que hicieron con 6 de los estudiantes y quedé enamorado del proyecto. Todo está basado en un cuento hermosísimo de Cristina Peri Rossi, la escritora uruguaya, gran amiga de Julio Cortázar. Julio Cortázar estaba enamoradísimo de ella, pero Cristina Peri Rossi nunca le paró bolas. Cristina Peri Rossi era gay o es gay, y bueno, esa es una historia que descubrí hace poco oyendo unas conversaciones de Cortázar. El cuento es muy bonito porque se trata de un museo que queda en la periferia de una ciudad, de un edificio viejo, y hay una señora que es Virginia que recopila folios inmensos de esfuerzos inútiles de las personas. Entonces hay esfuerzos, por ejemplo, un hombre que trató de que su perro hablara, las mujeres prostitutas que querían cambiar de oficio, un trapecista que sufría de vértigo y no podía mirar para abajo. En fin, es un poema hermosísimo, y la principal vigilante del museo, la vestal del museo, es la que hace el mayor esfuerzo inútil, abrir y cerrar el museo, recopilarlos. Y la personaje de la historia, que narra en primera persona, la visita asiduamente y es como quizás la única visitante del museo. Entonces, Rodrigo Henao y los chicos del área de literatura crearon esta idea para hacer una instalación en 3 secciones que va a ser una especie de museo de esfuerzos inútiles con 13 obras. Entonces, como les contaba, pues Rodrigo me invitó a participar y yo invité a Teodoro, porque Teodoro pues está ahora estudiando en Catalyst en Berlín, para que hiciéramos la obra juntos. Eso es básicamente, digamos, la chispa de este gran proyecto. Bueno, esto para ponerlo un poquito en contexto para quienes nos escuchan, cuéntanos, digamos, en tu catálogo reciente, en dónde entra, porque sé que has tenido, justamente hoy vamos a platicar también, o queremos que nos platiques, si quieres, de una vez de más colaboraciones con Rodrigo, la otra pieza que has trabajado con él, con Rodrigo Henao, y de alguna manera, digamos, ¿qué lleva o qué sucede antes de la pieza colaborativa con Teodoro? Sí, bueno, tú sabes muy bien, Rodrigo, que yo principalmente soy un compositor de música instrumental, acústica. Pero en los 90, 89-90, trabajé junto con Camilo Rueda y Francisco Vino en Manizales en la creación de un laboratorio de música electrónica. Se llamaba Jacqueline Nova, Laboratorio Jacqueline Nova. Fue un proceso interesantísimo y pues aprendimos muchas cosas. Yo hice 3 proyectos allá. Hice una obra de 1 hora de duración para Pico Palacio y su grupo de danza concierto, basada en Ventos, que es un cimarrón que se escapó en la época de la colonia, y lo mataron y se convirtió en un mito. Entonces hicimos una obra que la desarrollé en el laboratorio con programas muy incipientes. Trabajamos con Milis, trabajamos con el DX7 de Yamaha y con los primeros computadores Mac, con la asesoría de Jean-Baptiste Barrière y de Kaya Sariao, que nos visitó una vez en Manizales. Bueno, allí trabajé 3 años, si mal no recuerdo. Luego, desafortunadamente, ese centro lo cerraron. Y pues nada, eso ocurrió, como te digo, en esa época. Y yo me desconecté por completo. Pero he seguido, de alguna manera, coqueteándole, y soy un atrevido tratando de hacer obras electroacústicas, porque la verdad no es mi oficio central, lo hago en la periferia. Entonces, no, eso es básicamente. Y ahora con Teodoro, pues apareció esta magnífica idea y lo fuimos desarrollando, el concepto, lo hablamos, en fin, hasta que logramos enfocarlo muy bien
en lo que queríamos. Eso es la historia de la última obra. Bien, y cuéntanos un poco, antes de pasar a toda esta colaboración, Andrés, de entonces de esta pieza Ganta, porque también la vamos a tener para que la puedan escuchar como parte de Visiones Sonoras, al mismo tiempo que la otra pieza que se llama Olvido de lo Divino, para que un poco nos pongas en contexto por lo que yo conozco de Ganta y lo que pude ver de lo que nos hiciste favor de compartirnos y que vamos a poder tener para todos los que ven el video, toda esta idea de las 5 campanas, o sea, que está basada en 5 campanas de la India, y me acuerdo muy bien de la gráfica que vamos a compartir con los que nos ven, de cómo va de lo nítido a lo denso, y al final, bueno, toda esta idea de una pieza acusmática que tú bien dices. Mi pregunta es primero que nos cuentes un poco de eso, pero también al final tú dices yo soy un compositor instrumental y esto lo hago como paralelo. Yo personalmente siempre he creído, y se lo digo para que ustedes me digan si están de acuerdo o no, Teo y Andrés, que la composición al final es una sola y que la concepción del sonido y todo no tiene tanta diferencia. Sí es cierto que hay que manejar las herramientas como tenemos que entender los instrumentos, pero que desde el punto de vista de la creación conceptual de las obras, no se tiene que ser electroacústico o instrumental. Hay un pensamiento instrumental o un pensamiento electroacústico que a veces uno está más desarrollado, más consolidado que el otro. ¿Cuál es un poco, cuéntanos sobre Ganta, su concepción en el marco de esta pregunta? Y Ganta fue un encargo que nos hicieron del Museo de Arte Moderno en Medellín para un proyecto una exposición, una instalación que estuvo casi 3 meses en una sala, en la 3 del museo, se llamaba Expo 4x10. O sea, eran 10 compositores, artistas sonoros, que tenían que hacer cada uno de ellos una obra que durara 4 minutos. Entonces, Jorge Barco, que dirigía la sección, digamos, sonora o musical del museo, nos invitó, o me invitó a mí y yo invité a Rodrigo, porque como te digo, yo necesito a alguien que me ayude porque no soy muy bueno operando las herramientas de hoy día en la música electrónica, pero me asesoro y como ocurrió con Teodoro en esta última pieza, esa vez invité a Rodrigo y la hicimos juntos. ¿Qué pasó? Yo tengo 5 campanas que compré hace mucho tiempo, no me acuerdo, en una tienda, que son estos cencerros, creo que son de la India. Investigando esa campana tiene un contexto muy importante en ciertos lugares de la India, en ceremonias hindúes particularmente. Y ese tintineo de esas campanas lo consideran como un sonido auspicioso, eh, eh, reconfortante, que genera paz. Y lo tocan los sacerdotes y la multitud que hacen procesiones. Yo no pude encontrar videos, pero me parece pues fascinante esa historia. Entonces, Rodrigo se vino para acá un fin de semana. No, perdón, yo me fui a la Universidad de Afita, al laboratorio, y allá grabamos las campanas de distintísimas maneras, frotándolas, raspándolas con el badajo, con baquetas de caucho duras, semiduras, de felpa, cucharas de palo, corchos pegados de un pincho, en fin, miles de cosas. Y hicimos una gran cantidad de sonidos que luego los escuchábamos y los fuimos almacenando. Y como te digo, la obra tiene ese recorrido desde una primera campana muy aguda y se van armando otras capas de otros sonidos de las campanas y cada cierto momento van sonando golpes de campanas en una proporción Fibonacci. Primero 13, luego 8, luego 5, 3, 2 y el último campanazo que concluye la obra cuando ya se densificaron todas estas líneas. Entonces, más o menos eso fue el proyecto que hicimos. Yo hice unos borradores y nada, nos pusimos a trabajar y nos divertimos cantidades haciendo esa obra. Al igual que Teodoro y yo, que hemos pasado largas sesiones de trabajo. Bueno, eso me da pie primero, para preguntarle a Teo, pero justamente tú dijiste
invito a Rodrigo para trabajar, porque es decir, no soy muy bueno con lo técnico, pero yo eso lo vivo siempre como si yo me tuviera que sentar con el guitarrista a que me ayude a entender cierta lógica, ¿no? O con el fagotista que me explique, no, bueno, tú tienes esta idea, pero el fagot, si quieres hacer esto, necesitas entender esto. Es un poco el mismo camino, pero de todas maneras tú eres, o tú con Rodrigo, o tú con Teo, ahora me contarán, quien realmente le está dando forma y probablemente con ayuda de alguien que interpreta la herramienta para la que quieres componer o el instrumento para el que quieres componer. Yo lo vivo así. ¿Cómo ha sido, Teo, tu experiencia sin ser, como tú dices, estudiando composición con tu padre y haciendo de pronto esta colaboración, pero tú también obviamente de otra generación, con la experiencia de tu vida en Colombia y ahora los estudios de producción musical en Alemania? Cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva de esto, tu experiencia de la obra y tu manera de entender ese proceso de usar las herramientas tecnológicas. Em, es un proceso como que al principio no estaba muy claro, eso creo que lo fuimos construyendo sobre la marcha realmente. Em, Creo que estoy de acuerdo con lo que mencionabas ahorita de que finalmente no importa pues el instrumento para el cual se componga. La música es una sola y pues la composición como acto creativo de música pues también es uno solo, ¿cierto? Entonces finalmente la técnica con la cual se lleve a cabo pues finalmente no importa, el pensamiento compositivo es uno y el mismo para ambos casos. Entonces, el proceso con mi papá partió más de todo como de una conversación con él y no de solamente como una conversación respecto a esta obra, sino como también de conversaciones que hemos tenido a lo largo pues de la vida sobre música y sobre cosas que, que hemos hablado mucho al respecto y conceptualizando un poco lo que queríamos hacer, como eh, hubo como unas ideas de partir de un canto gregoriano y cómo el canto gregoriano se ha digamos, de alguna manera como tergiversado en otras músicas que no tienen esa intención divina como si lo tenía el canto gregoriano. Entonces, a partir de esa conversación fue que empezamos a formar la obra. La elección de la instrumentación y de los elementos musicales, pues parte del concepto. Y al principio pues, yo tampoco sabía cuál iba a ser mi rol, pues porque yo tampoco soy compositor, yo estoy estudiando composición y pues es mi primera aproximación como a una obra acusmática. Entonces, ante esto, pues también esto para mí era una exploración y era sentarnos como a conversar y también frente al computador en una sesión en Ableton a mirar qué se nos ocurría. Entonces, primero, pues la semilla de todo fue pues, escoger un canto gregoriano, que escogimos el Victime Pascalis Laudis, y a partir de esa conversación llegamos rápidamente como a una lección de una instrumentación, que era pues el sample del coro cantando el canto gregoriano, y dijimos una voz femenina, y luego con un acompañamiento electrónico y como procesamiento de sonido electrónico. Y a partir de esa conversación y de esa experimentación fue que se empezó a formar la obra, como muchas de las cosas de las herramientas técnicas que tenía, se las mostré a mi papá también, diciendo como soy capaz de hacer esto. Y a partir de ahí, pues era todo como un proceso de curaduría, por decirlo así, como intentábamos hacer esto y exploramos muchos tipos de timbres, nos sentamos sesiones muy largas como a mirar como unos sonidos y luego a partir de eso como de mirar un abanico de posibilidades, empezamos a determinar, arranquemos así y exploramos muchos momentos y dijimos, bueno, por acá es, por acá no es, y siempre fue como a través de eso. Siento que toda la obra como tal más fue a distancia, todo hecho por Zoom, fue toda una conversación, fue siempre un diálogo de alguna manera y todo lo que surgió de ese diálogo. Pues si bien yo no sabía cuál iba a ser mi rol al principio, yo la verdad esperé tener un rol mucho más técnico, simplemente como bueno, de cómo soy capaz de interpretar las ideas musicales de mi padre. Eh, en la conversación también mi papá me dio mucho pie para que decidiera sobre el contenido musical y el camino musical que iba a tomar la obra. Entonces también fue un ejercicio como compositivo colaborativo, finalmente, en todo el proceso y fue una conversación así,
de proponer y revisar y escucharnos, mucho así. Y entonces, con algo de lo que tú nos compartiste, Andrés, porque el Teo nos explicó muy bien cómo comenzaron a partir de la selección del canto gregoriano que mencionaste, pero después me acuerdo muy bien con una de tus notas que dice del esfuerzo casi inútil del canto gregoriano y de la polifonía para llegar al reggaetón. Cuéntanos un poco de esa idea y ese proceso. Sí, precisamente iba a complementar a Teodoro que nos acaba de mencionar. Sí, la primera idea fue hacer ese recorrido y terminar la obra con un pum, chiqui, chiqui. Pero Teodoro muy acertadamente me sacó de esa idea un poco, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Tal vez un poco cliché y además despectiva con el reggaetón. Entonces, pues, yo tengo, eh, la verdad no lo conozco mucho, pero sí me gusta, ya a los jóvenes les gusta. Entonces yo lo estaba de alguna manera descalificando con mi propuesta, ¿no? Entonces yo creo que Teodoro fue muy importante ahí en ese cambio del concepto porque lo dirigimos a algo realmente mucho más espiritual, algo realmente con ese contenido religioso, con la transformación que ha tenido pues, la música occidental y la música de muchas zonas que tiene en ciertos orígenes una gran conexión con lo divino, con lo espiritual. Entonces decidimos más bien continuar con esa idea, pero desarrollar unos episodios donde todas estas ideas del gregoriano y de la voz de María Vélez, que son los gérmenes de todo, de ahí sale todo, se fueran también congestionando, se fueran pervirtiendo, se fueran saturando, se fueran crear una imagen como sí, que hay un distanciamiento nuestro de ese contacto con el centro, con el centro espiritual de cada uno. Y eso se ve en muchas músicas, sin decir que sea mala, por supuesto que no. O sea, a todos nos encanta la música popular y eso no tiene ningún problema. Entonces, esa dirección que Teodoro le supo dar a la obra fue crucial para cambiar esa línea del gregoriano hacia el reggaetón. Entonces, no, eso fue muy Ahí, importante. ahí pues Adelante, Teo. quisiera añadir pues como que, como te digo, fue literalmente una conversación. O sea, mi papá me sugirió esa idea y me dijo, quiero hacer una obra que sea como la evolución del canto gregoriano hacia el reggaetón. Y pues yo, en principio, la verdad, no estaba muy de acuerdo como con ese concepto, con el reggaetón como ese lugar común de lo malo en la música. Me parece que eso es una reducción facilista de lo que es el reggaetón como fenómeno cultural y bueno, eso ya son como opiniones mías y lo conversé mucho con mi papá y fue una conversación en la que le dije, pero ¿por qué el reggaetón? Y cuestioné un poco como esa decisión, ¿por qué es realmente lo que queremos y lo que molesta entonces sobre el reggaetón? ¿Es acaso la música misma o es qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que genera esa incomodidad? Y un poco, pues como hemos conversado mucho sobre esto, simplemente es como esa pérdida de solemnidad en la música, como esa pérdida de direccionalidad que tenía la vocación del canto gregoriano como oración. Y es como esa relación estricta y la música al servicio de Dios tenía una connotación muy distinta y le ha otorgado a la música históricamente una grandeza pues que sí que se ha perdido con el tiempo en muchísimas manifestaciones culturales. No ha sido una dirección como perseguida y entonces ahí es donde coincidí yo con mi papá como de cierta manera eso es una noción como, no sé, espiritual y como un poquito filosófica sobre el lugar de la música en el que yo siento esa afinidad con mi papá de que entendemos la música como forma divina y como un lugar de conexión espiritual, ¿cierto? Entonces ante eso como que ahí empezamos a formar las cosas y es como representar de alguna manera, como en la medida de nuestras posibilidades, digamos, ese degradamiento de la intención espiritual del canto gregoriano hacia la pérdida de Dios. Entonces como la empezamos hay como diferentes maneras de conceptualizarla en la obra. No sé si ahorita quieres profundizar sobre eso como en esta pregunta.
No, sí, adelante, me parece que es el momento exacto ahorita Sí. hacia la última parte de la conversación, poder entender de manera profunda esas conceptualizaciones y porque al final estas charlas nos interesa mucho conocer eso, más que lo técnico que hay Sí. atrás de las obras, la parte conceptual, ¿no? Adelante. Bueno, creo que pues puede ser interesante que mi papá les hable sobre la estructura como que hablamos al principio y luego cómo dentro de esa estructura ahí existen esas representaciones. Y implementando lo que dice Teodoro, también hicimos un recorrido por la historia de la música y obviamente encontramos un periodo grandísimo después del gregoriano, el desarrollo de la polifonía, que tenía todavía ese contacto con lo espiritual, la polifonía temprana, los primeros órganos, luego el desarrollo del siglo XV, la polifonía del siglo de oro, del siglo XVI, y luego vimos, o eso es una apreciación muy personal, cómo a partir de ahí, sobre todo después del periodo del medioevo, que la gente a veces piensa que es un periodo oscuro, desconectado de muchas cosas. Yo creo que todavía también, al contrario, es un momento histórico de una fuerza de todos los oficios. El hombre no estaba separado, no estaba fragmentado, no iba a distintos lugares para hacer lo que tenía que hacer, sino que estaba integrado él y con las personas que tenía alrededor. Gradualmente, yo creo que después de Descartes, de Bacon, del método científico, se va perdiendo un poco la conexión porque se desbaratan las cosas para tratar de volverlas a unir. Y en la música yo lo veo reflejado en algunas obras, ya en el clasicismo, en el romanticismo, que claro, siguen siendo religiosas porque los compositores siempre han tenido esa conexión y se va perdiendo a mi modo de ver, aunque hay compositores que lo han seguido haciendo, y hablábamos con Teodoro como en el siglo XX, al final del XX y el XXI, empezó a haber un despertar otra vez de esa música de gran contenido religioso, sobre todo en los países después de que salieron del control del comunismo stalinista. Entonces, se liberaron otra vez esos contactos con lo espiritual, lo religioso, se quitaron todas esas prohibiciones que tenían los artistas y uno lo ve en músicos como Cecilia Guglielmi, Schmidt, Villa Cancelli, Arvo Pärt, y uno ve que ahí de regreso literalmente a ese hilo que estaba hablando que va a ver ahora. Entonces a mí particularmente eso me cautiva mucho en la música. Y es una música que no tiene que ser necesariamente densa ni compleja, sino conectada con una verdadera intención espiritual. Entonces analizamos, escuchamos obras, miramos muchas cosas y vimos que ese era el camino. No sé si lo logramos, pero al menos esa fue la intención profunda de la obra. Entonces, ante eso, creo que pues una parte importante de la conceptualización fue justamente como pensar el canto gregoriano pues desde la intención que tenía de desdibujar la individualidad. Era cómo esto se hace en un grupo múltiple de personas para hacerse lo más transparente posible hacia la oración, ¿cierto? Y era como la palabra entonces ahí cobra un rol muy importante y una parte importante de la conceptualización de la obra era justamente esa, hacer que los pedazos inteligibles de texto se modificaran de una forma que ya se volvieran ininteligibles. Entonces, esa pues para mí es la representación más evidente a lo largo de la obra de esa pérdida de divinidad. Es cómo ese texto, que es la oración, que es realmente el centro del canto gregoriano, lo importante, se empieza a desdibujar, cómo las palabras se empiezan a cortar y cómo queda ahí finalmente como una individuación del sonido que hace que se pierda entonces la intención original. También desde la elección de los instrumentos hubo una representación pues que es muy evidente, que es la representación pues de pasar del coro, ¿cierto? De la monodia a, un cantante, pues a la cantante solista, ¿cierto? Eso ya es una representación de esa pérdida de unidad, ¿cierto? Y de homogeneización que buscaba el canto gregoriano hacia
hacia ese momento en el que ya es solamente una persona. Y además de que es solamente una persona, es un momento en el que empieza el ornamento, empieza la polifonía. O sea, ya el norte dejó de ser la oración y Dios y ser transparentes transparentes en el sentido de no influenciar eso, no imprimirle un color, eh, y empezó a volverse una coloración. La polifonía fue justamente eso, el adorno, el barroco fue cómo representar a Dios de otras maneras, a través de los infinitos, de las formas así como en espiral de Bach, como fractales. A través de eso, pues intentamos, obviamente nunca la finura la que eso ha sido representado históricamente, pero intentando mostrar eso de alguna manera desde la desdibujación del sonido. Intentar presentar así como pequeños fragmentos de lo anterior, por ejemplo. Oye, bueno, y creo que nos da un panorama muy amplio y por supuesto la gente que nos ve y nos escucha podrán escuchar tanto Ganta que hablamos antes como El Olvido de lo Divino, que será parte de estas actividades de emisiones sonoras este año. Pero digamos, a mí me llama mucho la atención el nivel de entendimiento, digamos, seguramente por todos los años que llevan de conocerse y por conocerse mucho más allá de la composición y todo, que genera una cosa más como de un solo compositor que se pone, digamos, no sé si fácil o no, porque no lo vi, pero que se pone de acuerdo muy bien, porque además veo cómo Andrés asiente cada vez que das algunas de estas concepciones, que eso no es fácil de lograr, pero entonces a mí me gustaría un poco como para cerrar, que ahora lo pudiéramos separar y me dijeran un poco qué sigue, es decir, tú Teo como compositor, tú dices como estudiante de composición, pero yo digo como compositor y como estudiante de producción musical, ¿cuál es el camino y tus intereses individuales a partir de ahora y tus planes? Porque evidentemente estás cerca de las herramientas tecnológicas, eres de alguna manera compositor y técnico en esta obra que compartieron con nosotros, eres las dos cosas, pero ¿qué sigue para ti como compositor y como productor musical de manera individual, digamos, después de esta pieza? Sí, pues es una pregunta que es difícil para mí responder ¿Qué realmente, haces pero todos los días? totalmente. Pero sin duda, siento que, siento que me jala mucho la música acústica. Siento que la música y el tratamiento electrónico del sonido me ha llevado y me ha mostrado unos horizontes que en mi formación como que siempre he tenido muy cercana como la música acústica, a la música clásica acústica, que para mí ha sido muy desconocida, pero que finalmente es como lo que vine a perseguir acá y es la influencia que tengo en la ciudad en la que estoy un poco y que creo que me ha impresionado mucho y si me haces esa pregunta hoy, pues hacia allá voy. Quiero seguir aprendiendo composición y quisiera perseguir entonces un poco un lenguaje está muy relacionado como con lo que veníamos hablando y siento que la música que a mí me gusta y ahí es donde tengo una gran afinidad con mi padre, la música que nos gusta es una música muy mística, es música en la que hay un misticismo muy, muy, muy evidente. Y siento que eso no está muy claro o por personalmente no lo conozco en la música cosmática que yo conozco, en la música electrónica que conozco, no existe, no conozco esas direcciones, como si existe, por ejemplo, en los compositores que mencionaba anteriormente mi papá, Rupert Giaconcelli. Siento que esa música todavía tiene mucho, pues el mundo electrónico tiene mucho que aportar en ese contexto y es un universo sonoro que se puede explorar muchísimo y me genera mucho, mucho interés. Si me haces esa pregunta hoy, creo que para allá punto. Muy bien. Bueno, pues ahí viene un fanático más junto conmigo de Jonathan Harvey y muchas cosas, ¿no? Totalmente. Pero definitivamente Y para ti, Andrés, ¿cuál es un poco esta circunstancia, este camino hacia adelante? Pero bueno, antes de hablarte un poco de eso, me llama la Sí, atención. Estamos muy conectados y fuiste tú el que reconoció
ese guiño que le hicimos a Jonathan Harvey en la obra, muy evidente, una especie de homenaje, sobre todo a una obra que yo le mostré a Teo, que yo analicé muchísimo en una época, que es Mortuos Plango Vivos Vocos, que es esa campana gigante, con la voz de su hijo. O sea que esta obra tiene una conexión con Mortuos Plango, que también es la campana que llama a la oración, que invoca a los muertos y llama a los vivos. Y antes de seguir, acabo de notar que entre las dos obras, tanto en Ganta como en el Libro Divino, hay una conexión que no había visto claramente. Entonces, eso me llama mucho la atención. Pues nada, no, mira, yo ahora sigo con muchos proyectos. Acabo de hacer una obra grande para Costa Rica, que la va a grabar Eddie Mora, que se llama Sonidos Imaginados de la Noche Oscura. Está inspirado en una cantidad de anotaciones de insectos nocturnos, de grillos, chicharras, sapos, que yo los iba apuntando desde hace mucho tiempo. Y es una obra que desarrollé en dos etapas, digamos, en dos obras. Una primero con instrumentación para Ibagué, que me mencionaron, y luego la desarrollé con una segunda voz para Edwin Mora. Estoy también interesadísimo en continuar un proyecto que tengo de piezas para piano dedicadas a amigos y amigas pianistas, perdón, que han sido importantes en mi vida musical. Yo los llamo pianistas y pianistas. Entonces ya llevo 7, las voy a continuar y no sé, de pronto ya con Teodoro nos inventaremos algún otro proyecto juntos. Sin duda. Buenísimo. Pues bueno, para cerrar un poco, quiero invitar obviamente a todos aquí que puedan escuchar no solamente las piezas de Ganta y Olvido de Dorivino, que han sido como el centro de la conversación de hoy, y esta colaboración que fue el origen de que pensamos en esta charla cuando Andrés me contaste de esta colaboración con Teodoro, pero también a que sigan, a que obviamente el trabajo de Andrés instrumental, de toda la trayectoria del mundo con muchísima obra, y también el trabajo de Teodoro, que será fantástico además con el tiempo pues poder presentar algunas de las nuevas obras acusmáticas o proyectos que vayas realizando desde Alemania o cuando donde sea que estés. Nos encantaría que te mantengas cerca del CEMAS y bueno, pues obviamente agradecerles mucho su tiempo, agradecerles esta oportunidad de poder conocer mucho más a fondo todos estos procesos que muchas veces en la composición se quedan como en el círculo más cercano, pues de los colaboradores, los que participan, los que trabajan en la pieza, y después tratamos de hacer un esfuerzo bastante banal en poner unas notas de programa que ayudan, pero como dice aquí en el CEMAS Francisco Colasanto, no aclares que oscurece, porque muchas veces acaban dejándote más confuso de los procesos, pero siempre me acuerdo mucho de esta cita. Y bueno, obviamente les agradezco estar cerca de Visiones Sonoras, esperamos que en el futuro poderlos tener presencialmente. Sé que los dos han estado aquí en Morelia, pero no en Visiones Sonoras, vinieron de vacaciones en un mal momento para las actividades, pero pues son bienvenidos aquí cuando puedan, nos encantará tenerlos, y agradecerle de nuevo a todo el personal del CEMAS el trabajo para este video, para esta actividad de Visiones Sonoras 18. Se dicen fácil 18 años de un festival en América Latina, pero no es cualquier cosa mantenerlo y estar trabajando ahí, y eso por supuesto se lo debemos a todos los creadores, compositores, compositoras, artistas y artistas sonoros del continente, pero pues al equipo del CEMAS, a las instituciones, la Secretaría de Cultura Federal, la Secretaría de Cultura del Estado, Fundación Telefónica, como lo había dicho, y al final muchísimas gracias a los que nos ven, los que están cerca del CEMAS, los que participan, y los invito no solamente a seguir el trabajo de Teodoro y de Andrés Posada, sino también de todos los otros artistas del CEMAS, y participar, colaborar, acercarse y comentar. Al final estos son solamente puntos de partida para una reflexión que esperamos que siga por mucho tiempo y que tiene muchísimas opiniones y perspectivas, así que los invitamos a estar cerca. Muchísimas gracias Teodoro, muchísimas gracias Andrés, les agradezco mucho y espero que disfruten las dos piezas que están aquí en el festival este año. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Rodrigo, y gracias a Tonali y a todos en el CEMAS. Allá volveremos algún día pronto. Muchas gracias, Rodrigo, y al CEMAS por tenernos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a los dos. Chao. Gracias.